Hola, buen día queridos estudiantes. Con este video pretendo hacerles un tutorial de cómo utilizar el editor de ecuaciones en el software Word para que lo aprendamos a usar todos. Si ya hay algunos de ustedes que lo saben usar, perfecto. Esto es para los que no lo han aprendido todavía. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir resolviendo este problema que está ahí proyectado utilizando el editor de ecuaciones para que vean cómo se debe de realizar el práctico que tienen colgado para esta semana en la plataforma. Yo les recomiendo que traten de hacerlos todos, aprovechemos todo este tiempo que estamos cuidándonos en nuestras casas para aprender lo más que podamos y saber utilizar el editor de ecuaciones pues es muy importante porque lo pueden utilizar muchísimo en la universidad. Entonces vamos a comenzar a resolver este problema utilizando el editor de ecuaciones y el proceso que hemos explicado en el video de razonamiento lógico, o sea, lo que se explicó la semana anterior. Vamos entonces a comenzar por el paso número 1. Acuérdense que el paso número uno para resolver este tipo de problemas era identificar las proposiciones simples que existen en el razonamiento. Entonces para eso vamos a identificarla y vamos a comenzar poniéndole su letra designada. Vamos a comenzar con la letra P. La letra P la vamos a designar como variable para la primera proposición simple que hay ahí en el problema que dice Walter será encontrado culpable. Entonces lo escribimos. Walter será encontrado culpable. Esa es la primera proposición que tenemos identificada ahí. La segunda proposición que tenemos ahí la vamos a designar por la letra Q y es para la proposición simple rinde testimonio. La pueden escribir o la pueden copiar del problema, da igual, no hay problema. Rinde testimonio. Esa es la proposición simple Q. Ahora, seguimos leyendo el problema y nos damos cuenta que tenemos otra proposición que la vamos a designar por la letra R, que es dice la verdad. Dice la verdad. Es la siguiente proposición simple que tenemos en el problema. Dice la verdad. Fíjense cómo yo lo estoy haciendo y escribiendo cada una de ellas. Seguimos observando y vemos que todavía nos queda por identificar otra proposición que la vamos a designar con la letra S, que será saldrá en libertad. Saldrá en libertad. Muy bien. La escribimos, la pegamos y ya tenemos identificadas todas las proposiciones que existen en este razonamiento. Una vez hecho esto, vamos a pasar a esquematizar el razonamiento en el paso número 2, que es esquematizar el razonamiento.
para hacer este esquema del razonamiento, lo que tenemos que hacer, como ya vimos, es escribir en forma de premisas y conclusiones, escribirlas, y esas premisas y esa conclusión a la que lleguemos las tenemos que transformar a lenguaje simbólico para poder resolver el problema. ¿Ok? Entonces vamos a poner premisa 1. Y la premisa 1 está formada por Walter será encontrado culpable si hoy nos rinde testimonio y no dice la verdad. Fíjense, la premisa número 1 está identificada hasta este punto y seguido que tenemos acá. Entonces la escribimos y Walter será encontrado culpable si hoy no rinde testimonio y no dice la verdad. Esa es la premisa número 1. Ahora bien, teniendo la primera premisa ya identificada y escrita en lenguaje ordinario, pues la tenemos que llevar al lenguaje simbólico. Para eso vamos en la misma línea insertar una nueva ecuación. Fíjense ustedes que lo estoy señalando acá. Insertar una nueva ecuación. Aquí tienen el botón para hacer eso. Usted le da ahí y le sale para que usted escriba la ecuación, y acá tiene todo el menú de herramientas para poder escribir la fórmula lógica de esa premisa. Entonces tenemos que ir leyendo y dice, Walter será encontrado culpable. Esa es la primera premisa y como está en verdadero, por tanto va a ser P. Si hoy no rinde testimonio, si hoy no rinde testimonio y no dice la verdad, entonces esto es una implicación y venimos acá a estas herramientas, estos símbolos que tenemos acá, ¿verdad? Venimos aquí a esta flechita que estoy marcando, fíjense todos, el cursor del mouse, la abrimos, ¿verdad? Y podemos buscar aquí en operadores, donde está aquí operadores, deslizamos y podemos irnos a donde dice matemática básica. En matemática básica buscamos la flechita, ¿verdad? Que es el símbolo de la conectiva implicación, y la seleccionamos. Una vez que hacemos esto, pues abrimos un paréntesis porque todo lo que está a continuación de este sí, pues va a ser una proposición compuesta de dos proposiciones simples, ¿verdad que sí? Esta de aquí, la proposición Q, está negada al tener un no, y estas dos proposiciones, rinde testimonio y dice la verdad, están unidas por otra conectiva que tenemos ahí señalada, que es la conectiva I. O sea, el conjuntor, ¿verdad? Entonces eso lo escribimos. Fíjense que la proposición P está negada y la proposición R dice la verdad también está negado. Por tanto, lo que va aquí dentro del paréntesis es, volvemos aquí a seleccionar la herramienta de la ecuación y buscamos el negador, que lo tenemos acá, que dice negado Q, y para buscar el conectivo I tenemos que volver aquí a donde están los símbolos, seleccionar aquí en esta flechita para que se despliegue, buscar aquí en el menú de las opciones de los símbolos y buscar donde dice operadores. Al buscar operadores vemos que aquí está el disyuntor y el conjuntor, y entonces señalamos el que nos hace falta. Como es un conjuntor, señalamos I,
volvemos a buscar aquí mismo negado R. Y ya tenemos simbolizada la premisa número 1. Continuando con el problema, pues vamos a escribir ahora la premisa 2. Y la premisa 2 dice: si Walter dice la verdad, no será encontrado culpable y saldrá en libertad. Fíjense que es esto que tenemos aquí. Esta será la premisa número 2. Se la copiamos y la escribimos. Vamos a quitar el pero. Vamos a poner el encabezado de si Walter, porque es Walter el de quien se está hablando. Si Walter dice la verdad, no será encontrado culpable y saldrá en libertad. Una vez que tenemos escrita la premisa número 2, pues entonces a continuación procedemos de igual forma. Seleccionamos el editor de ecuaciones, insertamos la ecuación y procedemos a escribirla. Dice, si algo, entonces esto va a ser una implicación de quién. Walter dice la verdad. Walter dice la verdad es proposición R. Entonces decimos R implica, seleccionamos aquí la herramientas de el editor de ecuaciones y buscamos nuestra flecha. Para buscar la flecha, que es la que nos dice la implicación, tenemos que venir a... Tenemos dos opciones. Buscamos la opción de flecha o buscamos la matemática básica. Yo me voy por ahí porque puedo utilizar además el negador. Selecciono la implicación y como si vuelvo a leer la premisa, digo sí. Esto entonces, y aquí vemos que a partir del entonces, a partir de la coma, tengo dos proposiciones simples unidas por este conjuntor. Por tanto, aquí tengo que poner un paréntesis. Vuelvo a seleccionar las opciones del editor de ecuaciones. Selecciono el paréntesis y dentro del paréntesis voy a poner: no será encontrado culpable. ¿Verdad? Entonces esto es negado P y busco el conectivo y, como ya vimos, busco operadores y saldrá en libertad. Y saldrá en libertad es la proposición S y S. Y aquí tenemos escrita la premisa número 2. Pero como vemos en el problema, todavía me queda una tercera premisa, que es: no es cierto que Walter falte a la verdad. Por tanto, tengo que escribir acá premisa 3. No es cierto que Walter, no es cierto que Walter falte a la verdad. Esa será la premisa número 3. Y esto traducido al lenguaje simbólico, insertamos la ecuación, es solamente la proposición R. Y esa será... Ahora, si las queremos resaltar las fórmulas lógicas, pues las seleccionamos de esta manera. Venimos acá, se activa y aquí donde están estos tres puntitos selecciono. Miren cómo se selecciono. Vengo acá a inicio, aquí donde está la negrilla, selecciono negrilla. Inclusive le puedo dar más tamaño para que se note más las tres proposiciones. Aquí pueden ver cómo la he agrandado las tres fórmulas de las tres premisas. Eso es si ustedes quieren. Si no, lo pueden dejar como estaban, que no hay ningún tipo de problema.
Esto es a gusto de cada uno de ustedes, de cómo les resulte más cómodo. Una vez que hemos escrito las premisas, yo les aconsejo que pasemos una línea, ¿verdad? Y abajo de esa línea pongamos la conclusión. Esto es importante porque a la hora de utilizar el álgebra y utilizar las reglas de la inferencia, vamos a saber a qué tenemos que llegar para poder guiarnos en la utilización de estas herramientas. La conclusión del problema dice, por tanto, y esta es la frase que me dice que a continuación lo que viene es la conclusión. Walter no rinde testimonio o es falso que miente. Y esa será la conclusión a la que tenemos que llegar. La copiamos, la escribimos aquí a continuación y para hacerlo más elegante, o sea, correctamente, bien profesional, pues escribimos Walter para ponerle sujeto, porque si no tiene el sujeto metido. Walter no rinde testimonio o es falso que miente. Entonces esta conclusión también la tengo que convertir a lenguaje simbólico insertando aquí la fórmula para escribir la ecuación. Y si la leemos, Walter no rinde testimonio. Si buscamos en la premisa, rinde testimonio es Q, pero como tiene el no delante, entonces es negado Q. Negado Q. O es un disyuntor, buscamos el disyuntor, o es falso que miente. Fíjense que es falso que miente no está considerado como una proposición simple porque la proposición que estoy considerando es R. Y fíjense ustedes que la proposición R dice la verdad. Por tanto, es falso que miente, es porque dice la verdad, ¿verdad? Entonces, aquí va R. Y esta es la conclusión a la que hemos llegado. Walter no rinde testimonio, negado Q o R. A esa conclusión tenemos que llegar. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ahora a el paso número 3. ¿Qué cosa es el paso número 3? Vamos a escribir todas las premisas para comenzar a utilizar el álgebra y las reglas de la inferencia para validar este razonamiento. Entonces, aquí que es lo que vamos a poner en el paso número 3, validación del razonamiento. Entonces, esa validación del razonamiento la vamos a hacer utilizando las reglas de la inferencia y las leyes del álgebra de Boole. Para eso vamos a utilizar las tablas del álgebra y las tablas de la inferencia. Así que les recomiendo que en este momento busquen las tablas para que me puedan entender. Vamos entonces a comenzar a escribir las premisas. Evidentemente no las tengo que volver a escribir. Vengo aquí a la premisa número 1, la selecciono, la copio y vengo y la pego. Al pegarla le voy a poner aquí al inicio 1 para ir identificando los pasos y le doy espacio. A continuación copio la premisa número 2, hago lo mismo, selecciono la ecuación, la copio y la escribo a continuación, porque esa es la estructura, ¿verdad? Y en el número 3 entonces coloco la tercera premisa que es R y la coloco acá, premisa R. Y ahora en el punto número 4
ya tengo que empezar a utilizar las reglas de la inferencia y las leyes del álgebra de Boole. Para comenzar, voy a utilizar la ley de la condicional para transformar la premisa número 1. P implica Q. Esto es equivalente a decir negado P o Q. Entonces tenemos que identificar quién va a ser P y quién va a ser Q en nuestro razonamiento. P es P aquí en la premisa 1 y Q es todo el paréntesis. Entonces, eso lo tenemos que transformar de esta manera. Insertamos la ecuación lógica y decimos negado P de acuerdo a lo que dice la ley o y ponemos el paréntesis, insertamos paréntesis, ¿verdad? Y ponemos negado Q y negado R. Y a continuación dejo un buen espacio. Voy a poner entonces que he utilizado la condicional en donde en la premisa 1 y lo he puesto entre paréntesis. Una vez que he hecho eso, entonces paso al punto número 5. ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a hacer o voy a utilizar la ley distributiva. Retorno a ver y voy a buscar la ley distributiva, que es esta que tengo acá. Miren cómo se parece. En este caso es esta que tengo acá, a lo que yo tengo PO y un paréntesis Q y R. Mire, PO, una proposición y R. No importa si está negada, pero tiene la misma estructura. Entonces esto se transforma en esto que tengo acá. P o Q y P o R. Y eso es lo que voy a escribir en el siguiente paso. Por tanto, voy a escribir un paréntesis, selecciono el paréntesis, dentro del paréntesis voy a escribir negado P o negado Q. Salgo del paréntesis y otro paréntesis y voy a escribir dentro de este paréntesis negado P o negado R. Salgo del paréntesis, dejo espacio y a la misma altura entonces voy a escribir que he utilizado la ley distributiva en donde en la premisa número 4. Salgo y doy enter y paso a la siguiente línea. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ley de la simplificación de las reglas de la inferencia en la premisa número 5. ¿Qué dice la ley de la simplificación de las reglas de la inferencia? Pues vamos a buscar la tablita para que todos la veamos. La ley de la simplificación dice que cuando usted tiene P y Q, usted la puede simplificar a P. Entonces, aplicando esta ley de la simplificación, pues vamos a ver que todo este primer paréntesis va a ser nuestra P y todo este segundo paréntesis va a ser nuestra Q. Por tanto, ¿qué nos va a quedar como resultado? P y Q se simplifica solamente a P. Entonces lo que puedo hacer es señalar esto y escribirlo a continuación, porque ya lo tengo escrito. Dejo mi espacio y a la misma altura de los comentarios pues voy a escribir que utilicé la ley de la simplificación donde en la premisa 5 que salgo y me voy al paso número 7. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar el modem poniendo polens
en la premisa número 2 y 3. En la premisa número 2 y 3. O sea que utilizando la premisa 2, esta de acá y esta de acá, voy a utilizar el modus poniendo polen, el MPP, que lo tenemos acá. MPP dice P implica Q, es una premisa, la otra premisa es P, y al trabajar con esas dos premisas se llega a la conclusión válida de que es Q. Entonces, viniendo a nuestro problema, decimos R implica negado P y S, y R, entonces eso me va a dar como resultado que me va a implicar negado P y S. Entonces la conclusión que voy a escribir aquí es el paréntesis. Entonces lo selecciono, lo copio, ya no tengo que estar insertando ecuaciones. Lo puedo hacer, pero no es necesario porque ya lo tengo escrito. Es mejor copiar y pegar. Doy mi espacio hacia los comentarios y pongo MPP, donde en las premisas 2,3. Salgo de la ecuación y me voy al paso número 8. Ahora vean ustedes que utilizando la ley de la simplificación en la premisa 7, aquí en la premisa 7, yo puedo obtener como resultado negado P. Lo selecciono, lo copio y lo escribo a continuación. Fíjense que siempre me sale una ecuación. Dejo espacio, pongo mi comentario y digo que utilicé la regla de la inferencia, ley de la simplificación en la premisa número 7. Ahora, saliendo de aquí, voy a utilizar la negación y voy a tener como resultado entonces solamente P. Copio, dejo espacio y al dejar espacio escribo entonces negación en la premisa 8. Salgo y me voy al punto número 10. En el punto número 10, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la premisa 6 y la premisa 9 y le voy a aplicar el modus tollendo pollen, o sea, el método que al negar afirmo, y lo voy a utilizar entre el 6 y el 9, y eso me da como resultado que voy a tener negado Q. Negado Q. Lo copio, lo pego o inserto una nueva ecuación como ustedes quieran. Dejo mi espacio y pongo MTP. Entre paréntesis 6,9. Ok, paso al número 11 y ya voy a llegar a la conclusión, porque si yo aplico la ley de la adición de la regla de la inferencia entre la proposición 3 y la proposición 10, entonces me va a quedar como resultado la conclusión. Negado Q o R. Negado Q o R. ¿Ok? Entonces ya me va a quedar la conclusión a la que yo llegué. La selecciono por acá, la escribo en el paso número 11, dejo mi espacio y digo que lo que utilicé acá fue la regla de la inferencia, la ley de la adición. Abro mi paréntesis y digo que lo hice entre la proposición 3 y la 10. Cierro mi paréntesis y he demostrado en el paso número 11 que he llegado a la conclusión de mi razonamiento
por lo que esto es un razonamiento válido. Entonces salgo de ahí y puedo escribir como respuesta la siguiente. Se ha demostrado utilizando el álgebra y las reglas de la inferencia que el razonamiento es válido. Muy bien, y con eso concluimos el ejercicio. Yo me he demorado porque lo he ido haciendo pasito a pasito, explicándolo cómo es que se utiliza el editor de ecuaciones, pero esto se hace muy rapidito. Yo recomiendo que los ejercicios los respondan en su cuaderno y después lo único que tienen que hacer es transferirlo al Word. ¿Ok? Entonces yo voy a habilitar un foro para las dudas que les puedan surgir, pues me consulten. También me pueden escribir por el WhatsApp cualquier duda que tengan. Muy bien, jóvenes, con eso concluyo este tutorial de cómo utilizar el editor de ecuaciones para responder el práctico de esta semana.